nuevamente. Eh, Creo que ya se me hizo a mí una costumbre iniciar siempre con una pregunta cuando Dios me permite poder exponer su palabra. Y ayer teníamos una pequeña por ahí reunión familiar y les recordaba y les decía que recordaran este tiempo, el día de ayer. Y hoy todavía por ahí alguien se me acercó y vamos a hacer esta referencia. Si alguna vez ustedes han olvidado algo, alguna cosa, algún mensaje, denme unos ejemplos, hermanos. A ver, hermano, yo olvidé esto, yo olvidé esto. A ver, dice mi hermana Lupita que ella sí. Hermana, ya está aquí, ¿no? Y si llegara a fallar el equipo, hijos. Y si el himno no trae la letra, hijos. Muy bien. ¿Quién más? Yadi. Las tortillas. Muy bien. Hermano David, Muchas veces se nos olvida la predicación la predicación de 8 días. ¿Qué predicó el pastor hace 8 días? Bueno, más cercas. ¿Qué se predicó el miércoles? el miércoles. Bueno, más cercas. ¿Cuál fue el estudio de la mañana? El orden culto. El orden culto. El orden de culto. Muy bien, hermanos. ¿Ha olvidado alguna vez alguna cosa en algún lugar? ¿Algún mensaje importante o recado? ¿Algún pago al banco o un servicio? ¿Alguna cosa que tenía que hacer? Todos hemos, todos hemos olvidado alguna cosa. En nuestro diario vivir continuamente olvidamos cosas o promesas que en algún momento planeamos y que tal vez por ese momento no traía consecuencias. O que podemos pasar como no importantes. Bueno, ya se me olvidó la pluma, dice mi hermana Lupita. Pero no es algo importante. No es algo que nos pueda costar la vida. A lo mejor las tortillas nos podemos quedar sin hambre en un rato, pero nada más es ese rato. O que el resultado de ese momento de olvido sea una multa o una llamada de atención que puede ser tomada o aceptada, pero que no trae unas consecuencias a la larga. Y el, la predicación del día de hoy se llama ¿qué pasa si me olvido de Dios? ¿Qué pasa si me olvido de Dios? ¿Es algo que no traerá consecuencias? ¿No es importante? ¿O puedo pagar la multa y puedo seguir con mi vida como si no pasara nada? No. Hermano David, ¿nos puede guiar en oración? Excelentísimo Padre Celestial, nuevamente estamos aquí reunidos como congregación, como hijos tuyos, Señor, y estamos llenos de gratitud porque nos has permitido este día tan hermoso en donde podemos disfrutar nuestra comunión a través
Tengo que grabar, hermanos, porque me están pidiendo también mis predicaciones, así como a nuestro pastor le piden sus predicaciones. A mí me están pidiendo también las mías para que puedan ser analizadas y que también mis hermanos, en este caso mi pastor, pueda ver si lo que estoy exponiendo es correcto, primeramente a los ojos de Dios, y es de eh, edificación para la iglesia. Entonces, estoy a análisis, sí, hermanos, primeramente de Dios, después del pastor y de ustedes también, hermanos. Entonces, el título de esta predicación del día de hoy se llama ¿qué pasa si me olvido de Dios? Si me olvido de Dios, traerá consecuencias, sí, hermanos. Es, es muy importante. Además que no puedo pagar una multa y no puedo seguir mi vida como si no pasara nada. Pero vamos a analizar, hermanos, quiénes son los que se olvidan de Dios. Y vamos a ver si dentro de esas personas que se olvidan de Dios estamos nosotros. Ajá. Quiero que abran sus Biblias en Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, versículos del 11 al 25. Isaías capítulo 65, versículos 11 al 25. Dice la palabra de Dios: pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de mi espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a tus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad, se le bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas por mis ojos. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz por maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán, ni habrá más, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces, hermanos, ¿quiénes son
los que se olvidan de Dios. Los que se olvidan de Dios son los impíos. Pero, qué es un impío? Un impío es aquella persona que está falta de piedad o una persona injusta. Una persona que en continuo comete maldad. Ajá. ¿Cuáles son esas características? Por eso les decía en un principio, vamos a ver si dentro de esto, de las personas que se olvidan de Dios, pudiéramos entrar nosotros. Ajá. Vamos a ver, dice, busquen en Isaías 14:19. Vamos, como les decía el miércoles, vamos a estar utilizando mucho la Biblia, así es que estén atentos. Isaías 14:19. Esta es una de las características de los impíos. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Dice que una de las características o destinos que le puede pasar a un impío es que serán como vástago abominable, como vestidos de muertos pasados a espada, como un cuerpo muerto hollado. Aquella persona que en continuo es maldad, en su vida de continuo es maldad, será un vástago abominable. Algo que nadie puede desear, que aún a la vista de nosotros o de cualquier ser humano es despreciable. Si retomamos un poquito la historia del Antiguo Testamento, y el pastor nos los exponía en varias ocasiones, sería como un perro, algo de lo vil, de lo que no se deseaba. Ajá. No serás contado con ellos en la sepultura, aún hasta ese grado, hermanos. Si nuestra vida es de continuo mal, aún de la sepultura, de nuestro último lugar aquí en la tierra, hablando de lo físico, seremos desechados. No seremos contados si nuestra vida es de continuo mal. Por eso muchos hoy en día dicen, bueno, ¿cómo es posible que ellos que en continuo su vida es de maldad? Vamos a hablar, por ejemplo, de el narcotráfico, las personas que enseñorean, que están sobre todo eso. Si su vida es de continuo mal, ¿por qué les va bien? Ok, a lo mejor podrán gozar en esta tierra de lujos, podrán gozar de protección, pero ¿qué les espera el día de su muerte? No serán contados ni aún en su sepultura. Vean, hermanos, hay veces que decimos, yo quisiera tener lo que ese hombre tiene, una casa lujosa, lleno de comodidades, lleno de beneficios. Está bien, aquí en la tierra, pero cuando te presentes ante Dios, ¿qué te espera? ¿Lo puedes tener? Sí. ¿Puedes vivir tal vez como ellos? Sí. Pero ¿qué te espera cuando estés en la presencia de Dios? No serás contado aún de los muertos. Siguiente característica. Eclesiastés, capítulo 6. Versículos del 3 al 6. Dice la palabra de Dios: aunque el hombre engendrare 100 hijos
y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es. Si tu vida no es de continuo bien, dice el Señor, abortivo eres, despreciado eres. Nuestro enfoque, hermanos, como cristianos, es de continuo hacer el bien, para que seamos como un hijo deseado, anhelado por nuestro Dios, y que nuestros días, aún fueren cortos, aún fueren largos, sean mejores en la presencia de Dios que fuera de ella. Malaquías 4:3. Los que se olvidan de Dios van a ser como abortivos, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí en Malaquías 4:3: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Serán un desecho y serán hollados, serán pisoteados por los que aman las buenas obras, resultado de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que tome juicio, los que hacen maldad serán ceniza bajo nuestros pies, o bajo los pies de los que hacen el continuo bien. Serán pisoteados. Ese es el destino, es una de las características y destinos que le espera a las personas que hacen de continuo mal. Nuestra vida, ¿cómo ha sido, hermanos? No me contesten, vamos a seguir analizando. Mateo 13:48. y 47 y 48. Mateo 13, 47 y 48. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacarán a la orilla, y sentados recogerán lo bueno en las cestas y lo malo echarán fuera. Así es nuestra vida. Cuando Dios venga y haga la pesca, recoja la red, escogerá a los buenos y a los malos. A los buenos los echará en su cesta y estarán en su presencia, y a los malos los echará fuera, los vomitará, no estarán en su presencia, porque su vida es de continuo mal. Sigamos analizando nuestra vida. ¿Cómo va nuestra vida hasta este momento?
Ok, ya hablamos de los que hacen el continuo mal. Pero en nuestra vida también, o en la vida del hombre, hay reincidentes. Que aún conociendo a Dios, conociendo el Evangelio, reinciden en el pecado. Dice la palabra de Dios que nosotros, eh, hace ver esto cuando le habla Jesús a la mujer adúltera. Dice, bueno, pues ¿quién te condena? Nadie. Pero ahora, vete y no peques más. O sea, sí, ya tenías el pecado, sí, está bien. Jesucristo nos ha perdonado nuestros pecados, pero no lo vuelvas a hacer. Esos son los reincidentes. ¿Y qué hay con ellos? Jeremías 3:21. 3:21 al 25. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová, su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí vosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová, su Dios, se han olvidado. Al pueblo de Israel ya lo había sacado Dios de Egipto. Les había prometido muchas cosas, muchas bendiciones. Habían tenido ganado, habían llegado a la tierra prometida. ¿Y qué pasa? Han torcido su camino. No han escuchado la voz de Jehová. Han sido rebeldes. ¿Qué pasa en el pueblo de Israel en este momento? ¿Conocieron la voz de Jehová? Sí. ¿Conocieron lo que demandaba Jehová? Sí. ¿Jehová les prometió? Sí. ¿Jehová les cumplió? Sí. Pero el pueblo de Israel torció su camino nuevamente. ¿Y qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Conocemos la palabra de Dios? Sí. ¿Dios ha bendecido? Sí. ¿Y qué hemos hecho? Hemos torcido su palabra. Somos un pueblo rebelde, que aún conociendo la palabra de Dios, conociendo, si lo quieren ver así, las bendiciones de Dios, conociendo la justicia de Dios, torcemos su palabra, nos rebelamos contra Dios. Somos reincidentes en el pecado. Dice aquí la palabra de Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas y sus hijos y sus hijas. Y hacemos en nuestra confusión y en nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros, primeramente, nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, no hemos escuchado la voz de Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones.
Regresemos al camino y Dios perdonará todos nuestros pecados, sanará nuestras rebeliones. Dice su palabra. Dice la palabra, dice nuestro pastor, escrito está. No seamos rebeldes ante la palabra de Dios. Dice ahí en Jeremías 12 al 14, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré a Sión. Nos vuelve a mencionar lo que somos, hijos rebeldes. Reconozcamos nuestra maldad, porque contra Jehová hemos prevaricado, hemos fornicado, hemos adulterado su palabra a nuestro beneficio, a lo que me acomoda, a donde me siento bien, a donde me dan libertad, lo platicábamos ayer, a donde me siento a gusto, a donde no me dicen nada, porque un Dios, nos predican un Dios de amor. Sí, tenemos un Dios de amor, pero también tenemos un Dios de ira, que no ama el pecado, que no vive feliz con el pecado, y menos de su pueblo, menos de sus hijos, menos de los rebeldes. Dice su palabra, escrito está. Dice en Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Estará harto el necio de corazón. Pero el hombre de bien está contento con su corazón, porque está haciendo lo que Dios está demandando. Está haciendo la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 2:20, 21, hermanos. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor no lo hubiéramos conocido, porque tal vez tendríamos excusa para poder decir, no te conocía. Pero ahora que le conocemos, no hay vuelta de hoja, hermanos. No hay vuelta atrás. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito
y la puerca lavada a revolcarse al cielo. Esta es una de las características de los impíos, de los rebeldes, los que reinciden. Mejor es no haber conocido a Dios. Por eso es importante que sigamos evaluando nuestra vida. Hermanos, ya no hay vuelta atrás. Este carrito ya no tiene reversa. O es para adelante o es para adelante. O es para obediencia de nuestro Dios, o Dios nos vomitará. Mejor no lo hubiéramos conocido. Hebreos, hermanos, Hebreos 10. Del 35 al 39. Dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito Él ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, nosotros ya no podemos retroceder. Sí, porque ya falta poquito para que venga, para que cumpla su promesa en nosotros. Dice que si retrocedemos, esta alma, esta vida, no será agradable a nuestro Dios. Tenemos que tener fe, tener confianza en las promesas de Dios y cumplir lo que Él demanda para preservar nuestra alma. No lo digo yo, hermanos. Les estoy exponiendo la palabra. Se lo está diciendo Dios a través de su palabra. No retrocedamos. Exhortación tras exhortación tras exhortación. Pareciéramos, decía en la semana una persona que nos estuvo capacitando en el trabajo, dice, a nosotros Dios nos puso 2 oídos para oír y una boca para hablar. Así que primero escuchemos y luego hablemos. Pero el oído pareciera que nos los dieron para escuchar y que se saliera por el otro lado. Pareciera que tuviera el oído salida de este lado, porque escuchamos la exhortación de su palabra en el momento, pero la desechamos. Nos olvidamos de Dios. No retrocedamos. Sigamos haciendo la voluntad de Dios. Tomando en consideración estos versículos que veíamos en cuanto a los reincidentes en el pecado, Dios ha puesto su simiente en nuestros corazones. Lo predicábamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo predicamos lo de la simiente? Miércoles, hermanos. Miércoles. Dios ha puesto su simiente en nuestros corazones desde el principio. Deuteronomio 6:9, hermanos. Bueno, desde el 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La simiente de Dios, la semilla de Dios está en nuestros corazones. La palabra de Dios desde un inicio está en nuestros corazones. ¿Por qué sabemos cuando hacemos mal y por qué sabemos cuando hacemos bien? Porque el Espíritu Santo es el que nos hace ver lo que estamos haciendo mal. Claro, porque Dios está en nuestras vidas. ¿Y por qué retrocedemos a las Escrituras, a lo que dice la palabra de Dios? Si la simiente de Dios está en nuestras vidas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nuestra desobediencia. Nos olvidamos de esto. Primero de Juan 3:9, hermanos. Primera carta de Juan. Primera carta a Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Quién es nacido de Dios, hermanos? Lo predicamos el miércoles. Con seguridad, hermanos. Los que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos nacido de nuevo en Cristo. Ellos o nosotros practicamos el pecado, o debemos practicar el pecado, o deberíamos practicar el pecado. No, porque hemos nacido de Dios y la simiente de Dios está en nosotros. Y la simiente de Dios no es pecado. Claro, pero debemos practicarlo. Debemos ser reincidentes. Si ya conozco que esto es pecado, ¿lo vuelvo a hacer? ¿O lo tengo que volver a hacer? ¿Y por qué regresamos a lo mismo? Sí, estoy luchando con el pecado, sí. Pero si ya conozco que esto es pecado, ¿por qué lo hago? ¿Por qué de antemano sé que ya es pecado y lo hago? Porque nuestra fe no está centrada en Jesucristo. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a leer desde el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios no es un Dios de incorrupción, de corrupción, perdón. Es incorruptible. Purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Que nuestra vida siempre esté enfocada en su palabra. De continuo bien. Porque los que son de continuo mal no son contados ni aún en los sepulcros.
son desechados aún en los sepulcros. Dios nos advierte de las consecuencias de olvidarnos de Él. Volvamos a Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio 6, versículos 10 y 13, 10 al 13. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Muchas veces, hermanos, cuando somos bendecidos, cuando somos saciados, cuando hemos habitado en casas que no hemos edificado, nos olvidamos de Dios. Porque estamos saciados de lo material, de lo que nos satisface físicamente, emocionalmente. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Cuál es nuestro Egipto, hermanos? Del mundo, de la idolatría, del pecado. Dios nos ha sacado de ahí. Somos un pueblo escogido por Dios. No por casualidad estamos aquí. Te sacó de casa de servidumbre. Servíamos a dioses falsos. Y no necesariamente son las imágenes, hermanos. Tenemos muchos dioses materiales que nos están alejando del camino de Dios. No te olvides de Jehová, quien es el que te ha sacado de Egipto, de tu Egipto, de mi Egipto. Analicemos nuestras vidas y veamos cómo estábamos antes y cómo somos ahora. ¿Qué es lo que somos ahora? ¿Cómo Dios nos ha transformado? ¿Cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas? Para justicia, para amor, para misericordia. Dice ahí más adelante en Deuteronomio 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella,
tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová nuestro Dios. Analicemos nuestra vida. ¿De qué nos hemos olvidado? ¿De cuántas serpientes listas para devorarnos Dios nos quitó? ¿Cuántas veces tuvimos sed y Dios nos dio de beber? ¿Cuántas veces tuvimos hambre y nos dio de comer? Jamás nos ha desamparado Dios. Él lo ha prometido y lo ha cumplido. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Nos hemos vuelto atrás. Hemos sido reincidentes. Nos hemos olvidado de Dios y sus promesas. Dios conoce y sabe pues Él es omnisciente, que su pueblo se olvida de Él. Él sabe que nosotros nos olvidamos de Él. Y Jehová dijo a Moisés, Deuteronomio 31:14, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, porque todo el mal que ellos habrán hecho por haberme vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel,
ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieron muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que lo introduzca en la tierra que juré darles. Más adelante viene el cántico de Moisés, hermanos. Pero Dios lo ha prometido. Pero dice, escribe este cántico para que ellos recuerden de dónde han venido. ¿Quién soy yo? ¿Y qué es lo que les he prometido? Recuérdeslos en su cara. Una y otra vez. Una y otra vez nos lo recuerdan. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus promesas? Si hacemos su voluntad. Y que si no hacemos su voluntad, Él volteará su rostro de nosotros. Volteará su rostro de mí. ¿De qué nos hemos olvidado, hermanos? De su pacto. Segunda de Reyes 17, hermanos. A ver, ¿quién tiene ya Segunda de Reyes? Ok, hermano, dame un minuto. Salmos 78. ¿Quién me ayuda? Levante la mano. Salmos 78. Salmos 106. Otro que me ayude con el Salmo 106. Que levante la mano. Yo le daré el tiempo. ¿Quién me ayuda con el Salmo 106? Ok, Isaín. Hermano Efraín, Salmo 103. Para ir avanzándole más rápido. ¿De qué nos hemos olvidado? Segunda de Reyes, su pacto. 17, capítulo 17, versículos 36 al 41. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este tomaréis, a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y leyes, mandamientos que os di por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No os olvidaréis del pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Porque ellos no escucharán, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a ídolos, y también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. No olvidemos su pacto. Así como muchos, aún desde los tiempos anteriores hasta hoy, han temido a dioses ajenos. Al único que tenemos que temer es a nuestro Dios, al que es, al que fue y al que será. No olvidemos su pacto. Otra cosa de que nos hemos olvidado, sus obras. Salmo 78 del 5 al 8. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que los sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde,
no olvidemos las obras de Dios en nuestra vida. Como lo han hecho nuestros padres, dice la palabra de Dios ahí, los padres de nuestros padres, sino que recordémosle a nuestros hijos qué es lo que ha hecho Dios con nosotros. Toda la obra que ha hecho Dios con nosotros se la tenemos que decir a nuestros hijos, para que sea un recordatorio perpetuo y se acuerden que tenemos un Dios que hace grandes obras. ¿De dónde nos ha sacado Dios? ¿De qué Egipto nos ha sacado Dios? ¿Cómo Dios ha bendecido? ¿Cómo Dios ha obrado en justicia? ¿Cómo Dios nos ha dado libertad de la esclavitud del pecado? Salmo 106. Del 1. Vamos a leer 4 o 5 versículos. Ese salmo es completo, hermanos. Las obras. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para que tu pueblo, y visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. ¿Quién va a contar las obras de Dios? Nosotros. ¿Por qué vamos a contar las obras de Dios? Porque ha hecho grandes obras en nuestra vida, nos ha transformado. Seremos de testimonio a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, si así Dios lo permite. Si no hay nadie quien pueda contar las obras, ¿cómo conocerán al Dios verdadero? El Dios verdadero pasará al olvido si no hay quien cuente las obras de Dios en nuestras vidas. Nos olvidamos de sus beneficios. Salmos 103, del 1 al 5, hermanos. Capítulo 1. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sacia de todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que hace de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y podemos leer todo el capítulo. No, vamos a darle continuidad, hermanos. Los beneficios. Vean cuántos beneficios. Vuelvan a hacer esa retrospectiva en su vida. ¿Cuántos beneficios han tenido de Dios? Uno de ellos, y lo predicamos el miércoles, que tenemos acceso a Él, directo. ¿Qué beneficio? Antes, el único que tenía acceso era el sacerdote. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Podemos tener esa comunicación directa con Dios. Ese es uno de los más grandes beneficios que podemos tener en esta vida. El acceso directo a Dios. No hay intercesor entre Dios y nosotros que Jesucristo. Acceso directo. Nos hemos olvidado de su palabra. Hebreos 12:5. ¿Quién lo puede buscar? Y otro que busque Santiago 1, del 19 al 25. Nos hemos olvidado de su palabra. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os
¿No lo vimos también el miércoles? Nos hemos olvidado de su palabra, de la exhortación. ¿Qué dice Santiago 1, del 19 al 25? Adelante, May. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Seamos oidores nada más, sino hacedores de su palabra. No nos olvidemos de su palabra. No solo la escuchemos. Si yo escucho y no hago, se me olvida. Ahora en la práctica, ¿verdad, Abner? Cuando recibimos una instrucción en la escuela, en el trabajo, si no la hacemos, se nos olvida. Si no la llevamos a práctica, se nos olvida. Seamos oidores y hacedores de su palabra. No sea que cuando nos miremos al espejo y nos demos la vuelta, ya nos hayamos olvidado de cómo somos, de cómo éramos. Nos hemos olvidado de su ley. Salmos 119. (119, 153). Mirad mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Señor, acuérdate de mí en mi aflicción, porque he cumplido tus mandamientos. ¿Sería lo correcto ante los ojos de Dios? Porque he cumplido tus mandamientos, porque he cumplido tu ley. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas? Vamos a pedirle a Dios que mire nuestra aflicción y nos libre porque hemos cumplido sus mandamientos. ¿Tendremos la capacidad o la certeza de solicitarle esto a nuestro Dios? Nos hemos olvidado de su ley. Dice la palabra de Dios, dura palabra es esta, pero es necesario exponerla. Nos hemos olvidado de su salvación. Y aún desde el pasado. Jueces 8:34. Jueces 8:34. Ya casi terminamos, falta como media hora, hermanos. Jueces 8:34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que les había librado de todos sus enemigos alrededor. 35 también, hermana. Ni se mostraron agradecidos por la casa de Jorabal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. Volvemos a lo mismo. No nos hemos olvidado de nuestra salvación, aún del pasado, de dónde nos recogió Dios. Ni hemos sido agradecidos por lo que Dios nos ha dado en este momento. Consecuencias, hermanos. Ya la palabra de Dios nos ha mostrado de
¿De qué nos hemos olvidado? Las consecuencias. El miércoles pasado les dije que algunas de las que no eran consecuencias. Ahorita les digo. Condiciones de los beneficios. Tenemos beneficios, también tenemos responsabilidades. Ajá. Ahora aquí vamos a ver consecuencias. La ira de Dios son de las consecuencias de olvidarnos de la palabra de Dios, de su mandamiento. Las consecuencias de olvidarnos de Dios. Su ira. Esdras 8:22. ¿Qué dice Esdras 8:22, hermanos? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa de gente de caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado del rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que la abandonan. Mas su poder y su furor es contra los que abandonan a Dios. Entra dentro de los ayes. Ay de aquel que se olvida de su Dios, porque su poder va en contra de él. Jueces 3:7-9. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces aclamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió. Y volvió a clamar el pueblo de Israel, y Dios escuchó. No esperemos a que Dios nos venda. No retrocedamos. Seremos trasladados al Seol. ¿Qué es el Seol, Neri? Lo vimos, el lugar de los muertos. ¿Pero cuáles muertos? Los muertos espirituales, los que no creyeron. Salmos 9:17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Vean, hermanos, consecuencias. Sí hay consecuencias de olvidarse de Dios. Al lugar de los muertos, muertos espirituales. Serán destruidos. Salmos 50:22-23. Entended ahora estos los que olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Entended ahora estos los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace, destruya, y no haya quien os libre. ¿El enemigo va a ir a salvarlos, hermanos?
Ya que terminamos, hermanos. ¿Tendrán pérdidas materiales? Sí. Isaías 17. Del 10, capítulo 17, versículos 10 y 11. ¿Por qué te olvidas del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. En día de las plantes les harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Muchas veces cuestionamos. Ahora ya no voy a hablar de los narcotraficantes, ya los voy a dejar a un lado. Vemos algún hermano, hermana, una familia que ha sido bendecida grandemente. Y preguntamos por qué. ¿Por qué ha sido bendecida? Porque no se ha olvidado de su Dios. Porque está en constante búsqueda de su Dios. Y no hablo de prosperidad. Estoy hablando de la bendición de Dios. Puede tener su casa, puede tener frutos, y le florece, y produce, y le va bien. Porque es temeroso de Jehová. ¿Qué he hecho yo para que pueda estar así? ¿Soy temeroso de Dios? ¿Me he olvidado de Dios? Resultado. Tenemos resultados. Castigo y destrucción. Consecuencias de olvidarse de Dios. Del libro de Oseas. Si ven en sus Biblias, hermanos. Yo ya las busqué. Oseas capítulo 2, versículo 13, perdón. Le castigaré por los días en que incensaba, los baales se abandonaban de sus arcillos, de sus joyales, y se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová, y le castigaré. (8:14) ahí mismo en Oseas, hermanos. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Sigue castigando al que se olvida de Jehová. 13, ahí mismo en Oseas 13, 6 al 9. En sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí, por cuanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Nos vuelve a repetir. ¿Qué pasará? Pero nos da esa confianza todavía. Mas en mí, Jehová, está tu ayuda. Así les dice Jehová. No habrá castigo para ti si te arrepientes y confías en mí, dice Jehová. ¿Nos estamos olvidando de Dios, hermanos? ¿Sabemos lo que esto implica? Ya por último, hermanos, Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador
acuérdate de tu Creador. Acordémonos de nuestro Creador antes de que vengan los días malos, antes de que yo me olvide y diga no tengo de qué arrepentirme por mi orgullo, por mi vanagloria. Primero acuérdate de dónde vienes. Acordémonos de dónde venimos. Busquemos a Dios. La última cita, hermanos, la última. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si estoy separado de Dios, he olvidado a mi Creador. Y no voy a hacer nada. No voy a servir para nada. Mi vida se irá al Seol. Separado de Dios, nada podré hacer. No nos olvidemos de nuestro Creador. Dios les bendiga, hermanos.